Buenas tardes, les saludo en la paz del Señor. Eh, Hay una inquietud en mi corazón y es que debemos ser más inquisidores, más comprometidos en lo que es la práctica de la oración. La oración es algo tan trascendente que te lleva a tener una íntima relación con Dios. La oración es vital. No que el poder consiste en la oración, sino que la oración desata, desata o expresa o manifiesta el poder de Dios, del Espíritu Santo. La oración es fundamental. No es la cantidad de oración, sino la oración en la dimensión de la cual Dios te ha concebido en tu experiencia personal con Él. Elías oraba 3 veces al día. La lluvia cayó. Oró Josué. El sol se paró. Entonces, no es la cantidad. Hay gente que ora 6, 7 horas. Unos oran de día, otros oran de noche. Yo en lo personal he estado desarrollando más el orar en la noche. 3 de la mañana hasta las 4, 5. Y es un horario donde he tenido mis mejores experiencias en la relación que tengo con Dios. Yo quisiera leer un salmo, una palabra del Señor aquí en el capítulo 27 de Salmos, cuando David manifiesta ese deseo de estar en la presencia del Señor. Dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Con qué propósito? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Lo que está expresando David es realmente es la búsqueda, una búsqueda no deseando un placer quizás personal, sino que él ha logrado contemplar la expresión y la manifestación de la hermosura del Señor. David, con las experiencias que ha tenido, es impresionante cómo manifiesta su relación con Dios a través de los salmos. Bien, eh, y esto me ha llevado a mí a compartir una palabra que va en relación con nuestro compromiso con Dios a través de la oración. Quisiera compartirte 9 pasos, o no sé si llamarle 9 puntos, como tú le quieras llamar, pero son 9 eh, alternativas en la cual yo te quiero compartir y llevarte a una profundidad un poquito más allá. Como le dijeron al profeta: mide 1000 codos y entra a aguas más profundas. Bien, y quisiera compartirte, no es tan profundo lo que te quiero eh, poner sobre tu mesa, pero sí son cosas básicas que tenemos que llegar a entender y a comprender a través de la oración. La oración es la llave que abre la puerta a un mundo completamente nuevo en una dimensión espiritual y llega a constituirse en el fundamento de toda nuestra relación, en nuestra intimidad con Dios. La única manera en la que podemos aprender a orar es orando. Es como cuando tú aprendiste a andar en bicicleta. Por más que te podamos explicar cómo uno se equilibra en una bicicleta en 2 ruedas que van a nivel, la única manera que tú aprendas es subiéndote a una bicicleta, porque cuando lo logras es cuando se desarrolla, ¿cierto? Cuando se desarrolla el equilibrio de andar en ese aparato llamado bicicleta, cuando se desarrolla aquí en el oído medio,
tu equilibrio. Entonces es la única manera de experimentar o de aprender a orar es orando. No hay otra opción. Entonces para ello es necesario tener un tiempo de quietud, de paz, estar a solas con Dios, en adoración, en intercesión, en meditación. Entonces es lo que yo te quiero compartir. Bien, tenemos que disponer tiempo para orar. Yo le llamo, es un tiempo para espiritualizarnos. Y esta es una de las herramientas que tiene ese objetivo, espiritualizarnos, deshumanizarnos y apartamos tiempo para Dios a través de la oración. Esto resulta imprescindible. No tratemos de incluir a Dios dentro de nuestro programa, sino ajustemos nuestro programa a los propósitos de Dios. La disciplina espiritual, porque es una disciplina, constituye la clave de la vida cristiana. Es una disciplina, hermanos. Es una disciplina. Es un demandar. No quiero llamarle obligatorio, pero es un demandar personal y es un tomar un compromiso con un Dios vivo. Bien, entonces debemos establecer cierta regularidad, ¿ya? Una regularidad, una constancia, bien, en la hora que fijamos para este tipo de ejercicios. Otro ejemplo, cuando la gente quiere adelgazar, trabaja contra su voluntad, haciendo, qué sé yo, ciertas dietas, etcétera, y tiene ciertos logros en la vida natural. Así también la espiritual. Si quieres tener logros, también va a tener que trabajar con tu voluntad, sujetar nuestra voluntad a una voluntad disciplinaria del espíritu. Entonces debemos, por una responsabilidad y debemos, por una causa de espiritualidad en nuestras vidas, separar un tiempo para estar con Dios y en Dios. Bien, ese es mi punto número 1. Disponer tiempo para orar. De otra manera no se puede. 2. Encontrar un lugar que tengas quietud. Puede ser quizás tu dormitorio, un lugar tranquilo dentro de tu casa. Bien, no tratemos de incluir a Dios, ¿cierto? En mi training diario. No es así, porque estás eh, con otros propósitos en lo cotidiano de tu vida. Así que es necesario un lugar de quietud, tranquilo, donde nadie te pueda molestar o que sepa el resto de tu familia de que tú estás con Dios. Un lugar tranquilo. Si de veras realmente quieres estar con Él. Es bueno arrodillarse y orar en voz alta. Eso te lleva a una mejor concentración. No es que la rodilla sea un requisito, pero Él es Dios y nuestro postrar delante de Él es un reconocimiento de humillación delante de un ser superior, en este caso del Creador del cielo y de la tierra. Conviene de repente anotar en alguna libreta, en un cuaderno, los motivos por el cual orar, porque siempre cuando uno se autodisciplina en esta área de intimidad con Dios, hay bloqueos mentales. Quedas en blanco, se te acabó la oración, etcétera. Lleva una pauta, lleva una guía. Nadie te dijo que tenía que ser con los ojos cerrados, sino que ora a Dios y concéntrate en su presencia, en su presencia. Lo otro, factor de distracción. Por favor, deja el celular fuera. Fuera. Si quieres comprobar realmente la existencia de un enemigo, de lo que es la voluntad de Dios, yo te quiero decir que el celular es una herramienta utilizada justamente en estos precisos instantes cuando tú te decides, el celular comienza a sonar y es una interrupción.
apágalo un rato mientras estás en la presencia del Señor. Bien, anotar de repente nos permite que las oraciones sean más específicas por quién y por cuál propósito voy a orar, y ser agradecido por las respuestas también de que Dios va a realizar contigo. Bien, eh, oración, relación y por supuesto la respuesta que Dios te va a dar. Siempre atento, atento a que Dios pueda hablar también a tu oído espiritual. Vas a ir desarrollando presencia de Dios en tu vida. La oración es así. Bien, va a haber cada vez más dominio de la atmósfera espiritual donde tú estás a solas con el Señor. Bien, tres, siempre pedir la cobertura de Dios antes de entrar en el proceso de la oración en profundidad. Es importante elevar una oración pidiendo cobertura, protección, para que los problemas de la vida cotidiana no nos agobien mientras estemos orando, siempre concentrados en su presencia. Bien, el enemigo no logre postergar ese tiempo que es para Dios. De repente llega la visita, o que sonó el teléfono, o que te habló algún familiar de la casa. Eso es indudable, siempre va a ser así, una interrupción. Por eso es necesario, por eso yo lo hago de noche. Todo el mundo duerme, en mi horario de oración, estoy a solas con Dios, y eso me ha traído mejores y mayor solidez en mi relación con el Señor. Bien. 4. Confesar. Siempre confesar. La confesión debe tomar parte de la oración cotidiana, porque somos imperfectos. Somos lo que Dios trata de... Mira, lo que a nosotros nos falta, a Dios le sobra. Con eso te lo digo todo, porque necesitamos crecer en el Señor, en presencia de Dios. Bien, al confesar nombre de algún pecado, etcétera, cada cual sabe y Dios conoce tu intimidad, tu persona, etcétera. El Señor, con la luz de su espíritu, Él escudriña, penetra cada área, cada rincón de nuestra vida, descubriendo aquello que pudiera estar impidiendo ser todo lo que el Creador tiene en su propósito que usted sea. No hay nada tan destructivo como la interrupción de un deterioro espiritual como el pecado en mi relación con Dios. Por eso la confesión restaura la comunión con Dios. La confesión tiene que ver con una alineación. Cada vez que yo oro me voy alineando. Es lo que le llamamos santificación. Yo me voy alineando al propósito de Dios para con mi vida. Bien. 5. Adorar y meditar. Debemos adorar y meditar. Cuando nos postramos o nos arrodillamos para orar, dediquemos algunos momentos para adorar, para exaltar, para levantar el nombre de Jesús sobre mi vida, sobre mi casa, etcétera, donde yo esté invocando su presencia, porque eso va a cambiar, va a transformar mi diálogo, mi monólogo, lo va a transformar en un diálogo y en una inspiración que va más allá. ¿Ah? Por cada persona que exclama, ¿bien? Exalta el nombre del Señor. El Espíritu Santo nos va a oír y Él también nos habla. Su voz dice que está en el silencio, muchas veces está en el silbo apacible, ¿bien? Y le da certeza de estar en la presencia de un Dios vivo. Usted ahora lo sienta o no, usted tiene la fe de que Dios va a estar allí. Él lo prometió. Bien, Él es galardonador de los que le buscan, sea de día, de noche, etc. Bien, cuando adoramos al Señor con alabanzas y acciones de gracias, descubrimos que el gozo del Señor inunda nuestra vida.
nos da su poder y nos brinda calor, nos brinda amor y lo mejor de todo que su presencia está con nosotros. Bien, escuchar la voz del Espíritu. 6. Escuchar interiormente. Muchos de nosotros utilizamos discursos dirigidos a Dios en lugar de oraciones, son verdaderos discursos, lo que transforma la conversación en un verdadero, como dije anteriormente, en un monólogo. Bien, habla, Señor, que tu siervo oye, Él también quiere hablarnos. Bien, oye, Señor, que tu siervo habla, le dicen muchas veces, pero no, yo creo que tenemos que también aprender a abrir nuestro oído espiritual. Al escuchar interiormente, Dios traerá a nuestra memoria a alguien que necesita de nuestra oración. Dios va a poner personas en tu espíritu, nombres, etcétera, ¿bien? Y vas a orar allí, guiado por el Espíritu, con respecto a lo que debemos orar y cómo hacerlo. Y nos revelará, ¿cierto? Problemas, dramas, pecados, etcétera, no confesados. Bien, eso es homologeo en el griego, es alinearse con Dios, alinearse con Dios, alinearse con Dios. Eso es santificarse, santificarse. Bien, 7. Orar con fe, orar con fe. Fe significa creer antes de recibir, antes de recibir. O sea, todo lo que tú vas a orar y lo tienes aquí, bien, cuando tú decides orar y vas y te arrodillas, bien, es porque ya lo recibiste, porque ya estás en una posición de recepción. Cuando tú te arrodillas, cuando tú decides, bien, estar en oración es porque tú ya lo recibes en tu espíritu. Nuestras oraciones son respondidas de muchas maneras, son recepcionadas en nuestro ser, bien. Podemos comprender un categórico sí y aún admitir un categórico también no. Pero Él espera, es muchas veces difícil de aceptar, bien, hay cosas que queremos a la rápida muchas veces, a veces no sabemos esperar, bien. Qué importante es esperar en el Señor, bien. La fe nos lleva a una vida de aventura en la oración, en Dios. Él nos introduce a una nueva dimensión. La fe es una base, es un fundamento, ¿bien? Yo creo que del momento en que tú cierras esa puerta y te arrodillas, ya le estás agradando a Dios porque esas son actitudes de fe, ¿bien? Recuerda que sin fe es imposible agradarle y cuando tú estás en esas actitudes de fe, eso le agrada a Dios. Dios no se resiste, Dios se va a acercar a ti, Dios ya está contigo, ¿bien? En tu lugar secreto, dice la Escritura, ¿bien? 8. Visualizar la oración como ya contestada. Es lo que yo te decía, llamamos las cosas que no son como si fuesen. Visualizar la oración como ya contestada. Es algo extraordinario del poder que esto agrega a las oraciones, ¿bien? Jesús dijo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En Marcos 11:24 lo dijo Jesús. Jesús lo dijo eso. Todo lo que pidierais orando. 3 son las cosas que Él señala. Orar, pedir y creer. Orar, pedir y creer. Que recibiremos la contestación, que ya está concebida en nuestro espíritu. Antes de orar por alguien o algo, dígale al Señor, Señor, enséñame cómo orar en esta dirección, en esta situación, en esta circunstancia. ¿Bien? Que el Señor te revele detalles. Muchas veces si estamos orando por un matrimonio, uno pide al Señor solamente la globalización, dice, Señor, restaura esta familia, este matrimonio. Pero quizás el Señor te quiere revelar otras cosas que tú tienes que interceder, detalles por el cual ese matrimonio está quebrado. Bien, no utilicemos frases comunes entre los creyentes que muchas veces tenemos una jerga evangélica que está pegada, pero yo creo que no es nuestro caso como iglesia, bien, si es tu voluntad, etcétera, bien.
yo creo que Dios siempre va a estar de acuerdo cuando tenemos una actitud de oración y de humillación delante de Él. Bien. Y como punto 9, porque no es profundidad, ni trascendente, ni extenso lo que estoy compartiendo, sino que son cosas básicas, 9 pasos básicos para entrar en lo que es la oración. Como punto 9 es dar gracias a Dios en todo. Es necesario hacerlo por cosas definidas. Descartar frases como Señor, te doy gracias por todas las cosas, etc. Hay muchas cosas por las cuales agradecer y alabar a Dios. El expresar gratitud en palabras tiene el efecto de crear un corazón positivo y un espíritu lleno de gozo, y esto anticipa la expectativa ante lo que Dios hará a través de esa oración. La oración es una semilla que va a germinar sí o sí en el mundo espiritual. La oración tiene el poder de desatar. No es que la oración conlleve un poder, sino que la oración es la herramienta que desata el poder del Espíritu por el cual tú estás orando, buscando la presencia de Dios. Bien, esta es una oración básica, una oración cotidiana de alguien que está comenzando a orar. Bien, más adelante voy a compartir la oración, ya lo que es la oración en el Espíritu, la oración en otras lenguas, según el Espíritu Santo te dé en aquellos momentos. Bien, eso va a ir en otro instante. Así que yo deseo que esta palabra haya sido de bendición para ti, donde quieres que te encuentres, bien, y que Dios te bendiga.